reciente periplo por algunos pueblos del norte, Illinois, Wisconsin, New York, visité algunas librerías y una de las gratas sorpresas que me encontré en una de ellas fue este libro del periodista y escritor mexicano Diego Enrique Osorno, que se llama Un vaquero cruza la frontera en silencio, publicado por Literatura Random House, que me parece muy valioso lo que está haciendo, publicando numerosos escritores jóvenes, ¿no? Del área común de la lengua española, ¿no? Yo creo que la literatura mexicana, y permítame este breve introito, tiene una fuerza natural, tiene una fuerza y una pujanza que la pone a la altura de las más consolidadas literaturas de lengua española, ¿verdad? Yo creo que si fuéramos a hablar de polos literarios, yo creo que nadie dejaría fuera el caso de México, que históricamente ha sido una nación con una literatura portentosa, ¿verdad? Desde el principio del siglo hasta las más altas voces de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, las voces quizás más conocidas y reconocidas, hasta el momento actual, ¿verdad? En mi blog, por ejemplo, michaelhmiranda.com, puedes encontrar ahí una reseña de Canción de Tumba, la novela de Julián Herbert, y también en una columna que publiqué hace ya un tiempo en Diario de Cuba hay otra reseña de una novela de Yuri Herrera, Trabajo del Reino, y donde de alguna manera ponía un poco el énfasis justamente en ese caudal, ese buen momento que tiene sobre todo la narrativa, pero no solamente la narrativa, ¿no? Pero bueno, en particular hablaba de esas dos novelas, ¿verdad? Canción de Tumba tiene que ver con Monterrey, desde luego, porque el protagonista viaja a Monterrey, pero se concentra más en el área de la Ciudad de México, y en el caso de Yuri Herrera sí tiene mucho que ver con la frontera, ¿verdad? La porosidad cultural que está ahí en la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros y la frontera con Texas, ¿verdad? Pero bueno, son determinadas zonas geográficas que producen una literatura muy, muy interesante, ¿no? Como reflejo de la realidad. Se cumpliría el viejo apotegma de que sociedades complejas, y nadie dudaría que la sociedad mexicana lo es, produce también una gran literatura, una literatura también compleja, de muchas capas, de muchas maneras de abordar una realidad llena de accidentes, llena de sucesos que están siempre rozando lo ficcional, ¿no? Están siendo siempre siendo carne de literatura, de narrativa, de ficción y de no ficción. Y yo creo que dicho esto, sería bueno decir que este libro se inscribe muy, muy bien, este libro de Diego Osorno, ¿no? No es un libro de ficción, es más bien un libro de lo que ahora podríamos llamar, retomando un viejo término, periodismo narrativo, ¿no? No es precisamente autoficción, aunque tiene elementos de autoficción, en tanto el personaje central es el tío del propio Osorno, y que confirma también una de las cosas que a mí me gusta, con las que a mí me gusta juguetear de vez en cuando, es que cuando los escritores mexicanos quieren salir de las fronteras de México y escribir una novela no mexicana, si se puede llamar así, caso de Volpi con En busca de Clinsor, es donde son menos interesantes, ¿no? Al menos en mi caso como lector me sucedió así. Yo creo que este tipo de libro a mí me dice mucho más sobre qué piensan los escritores mexicanos de su sociedad, ¿no? Que otros intentos, ¿no?, de trasladar.
Yo como lector, por ejemplo, agradezco mucho más una novela como Los Detectives Salvajes que otra como Busca de Clinton, ¿verdad? Sí, me parece eh, que podríamos por ahí establecer algún tipo de análisis, si se quiere, desde el punto de vista narrativo. Pero esta en particular, este libro de Osorno está enfocado en la zona, primero, de Monterrey, ¿verdad? La zona de Monterrey de donde proviene Jerónimo, que es el protagonista del libro, y que termina asentado en San Antonio, Texas, ¿verdad? La particularidad de Jerónimo es que es sordomudo y no encuentra forma en México de educarse. Por tanto, en los años 60 cruza la frontera, se establece, primero hace un gran periplo por todo Estados Unidos, va por California, después en los momentos de la contracultura, del movimiento hippie, etc., él se integra en uno de estos movimientos nómadas que van por Estados Unidos, va a dar a Nueva York y después de otro periplo por otros lugares se establece en Texas. Tiene deportaciones, pero regresa a Estados Unidos con esa porosidad que ya les contaba que tiene la frontera y que hoy quizás no sea tan fácil, ¿no?, hacerlo, ¿no? De hecho, en algún momento el personaje lo dice así, ¿no? O sea, era muy fácil regresar a Monterrey, estar un rato con la familia y volverse, ¿no?, a Estados Unidos. Hoy quizás ya no sea tan sencillo. Bueno, ya Jerónimo obviamente ya es una persona con cierta edad, ¿no?, y su estatus se ha regularizado, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está lo interesante de este libro? La escritura está muy bien. El personaje de Osorno comienza diciendo que la familia de él tenía un problema para pagar la casa y de pronto un tío que vivía en Estados Unidos le mandó un dinero para que solventaran aquel obstáculo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él comienza a investigar la historia, la vida de este tío, que no es más que Jerónimo, que desde Estados Unidos les manda un dinero. Y comienza entonces la historia de Jerónimo, que es un niño sordomudo que no se puede educar en México y que en Estados Unidos, donde él encuentra una sociedad que lo acoge y le brinda posibilidades de no solamente de subsistir, ¿verdad?, y de trabajar, sino también de educarse, ¿no? De manera que lo más interesante de este libro quizás sea justamente eso, la visión de concordia que tiene Jerónimo como personaje, cuando él dice que él no considera que la sociedad norteamericana sea racista, sino todo lo contrario, que es una sociedad que lo ha acogido y que gracias a esa sociedad que le permitió trabajar a pesar de tener limitaciones físicas, como en el caso de su sordomudez, ¿no?, él le tiene mucho agradecimiento, ¿verdad?, a la sociedad. Jerónimo hoy se dedica en el área de San Antonio, les decía, a comprar casas que se están devaluando, que no están en buen estado, las reconstruye y las vende más caras, ¿no? Y de esa manera pues va haciendo algún capital, ¿no?, con una familia que ya tiene establecido, ¿no? Entonces, el personaje de Osorno, que está de visita en Estados Unidos y lo entrevista para este libro, le dice, bueno, tengo sentimientos encontrados con la sociedad norteamericana, y el tío le aclara, ¿no?, su punto de vista, lo que él piensa. Él dice que la política no le interesa mucho, pero que tiene esa percepción, ¿no?, pero que sí recuerda incluso que uno de sus amigos sordomudos también fue golpeado en la zona de Virginia, si mal no recuerdo, ¿verdad?, y murió como resultado de un ataque precisamente de tipo racista, si se puede considerar, ¿no? Pero que fuera de casos como eso, él no tenía esa percepción. De manera que este es un libro que busca un poco dar voz, que salga a la luz una voz que va un poco a contrapelo de los tiempos que se viven, ¿no?, de tanta polarización, de tanto incidir en que la sociedad norteamericana padece, ¿no?,
de racismo, de opresión hacia las minorías. Y creo que aquí hay un buen ejemplo de una voz que dice, sí, obviamente no es una sociedad perfecta ni mucho menos, pero su experiencia personal es que se puede convivir, se puede dejar a un lado las tensiones sociales, ¿no? Y aspirar a una concordia, ¿no? Yo se lo recomiendo, parece un libro interesante, yo creo que es una buena manera, es un libro que contiene fotos de Jerónimo joven, del Jerónimo ya mayor, y hay un documental que produjo y realizó el propio Osorno que se los puedo dejar también en los comentarios o en la descripción del video, porque aporta también mucho del entorno en el que vive actualmente Jerónimo, ¿verdad? Y sí, me parece un libro interesante, atractivo, que lo recomiendo. Hay muchos lectores que han dejado comentarios en el sentido de que no es un libro extenso ni mucho menos, como que la historia no se llega a desarrollar, ¿no? Pero creo que en términos periodísticos, si lo miramos así, es un libro bastante logrado. De manera que esa es la propuesta de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo encuentro.